Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos una historia real que supera cualquier película de suspenso o thriller. Es la historia de Charles Sobhraj, un hombre conocido como la Serpiente de Asia, un criminal tan astuto y carismático que logró engañar a decenas de personas mientras dejaba un rastro de misterio y muerte. Prepárense para un viaje lleno de intriga, traición y giros inesperados que los mantendrán pegados a la pantalla. Esta no es solo una historia de crímenes, sino una advertencia sobre cómo el encanto puede ocultar las intenciones más oscuras. Así que siéntense, suban el volumen y adéntrense con nosotros en este fascinante relato. Imagina la década de 1970, una era de libertad, aventura y sueños. Jóvenes de todo el mundo, especialmente de Europa, recorrían el famoso Hippie Trail, un camino que conectaba Europa con Asia, pasando por países como Turquía, India, Tailandia, Nepal y Afganistán. Eran viajeros en busca de experiencias únicas, de culturas exóticas y de un escape del mundo cotidiano. Pero en medio de este ambiente de libertad, acechaba un depredador, Charles Sobhraj. Con una sonrisa encantadora y una personalidad magnética, este hombre se ganaba la confianza de sus víctimas solo para convertir sus sueños en pesadillas. Para los amantes del true crime en España, esta historia es un recordatorio de cómo el peligro puede estar donde menos lo esperas, incluso en los destinos más soñados. Charles Sobhraj nació el 6 de abril de 1944 en Saigón, hoy conocida como Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, hijo de una madre vietnamita y un padre indio. Su vida desde pequeño estuvo marcada por el abandono y la inestabilidad. Su padre los dejó y su madre se casó con un soldado francés, lo que llevó a Charles a crecer entre dos mundos sin sentirse parte de ninguno. Esta sensación de no pertenecer lo marcó profundamente, y a los 19 años, en 1963, dio sus primeros pasos en el mundo del crimen. Empezó con robos y fraudes, pero pronto su ambición lo llevó a crímenes mucho más oscuros. Charles no era solo un estafador, era un manipulador maestro, capaz de engañar incluso a los más desconfiados, incluyendo guardias de prisión. En los años 70, Charles encontró en el Hippie Trail el escenario perfecto para sus crímenes. Se presentaba como un comerciante de gemas, elegante y sofisticado, y vivía en lugares como el Canet House en Bangkok, un punto de encuentro para viajeros. Allí, con la ayuda de su novia canadiense, Marie-Andrée Leclerc, y su cómplice indio, Ajay Chaudhary, atraía a jóvenes turistas con promesas de aventura y amistad. Pero detrás de su fachada amigable, Charles tenía un plan macabro. Sus víctimas, en su mayoría backpackers europeos, confiaban en él, sin sospechar que estaban a punto de caer en una trampa mortal. Para los espectadores españoles, esta historia conecta con ese espíritu viajero que muchos sentimos, pero también nos hace reflexionar sobre los riesgos de confiar ciegamente en desconocidos durante un viaje. El apodo de Bikini Killer surgió tras el asesinato de Teresa Knowlton, una joven estadounidense de 21 años cuyo cuerpo fue encontrado en 1975 en la costa de Tailandia, con un bikini puesto. Este caso marcó el inicio de una serie de crímenes brutales. Luego vino Vitaly Hakim, un viajero turco cuyo cuerpo calcinado apareció cerca de un resort en Pattaya. Después, una pareja holandesa, Henk Bintanja y Cornelia Hemker, de 29 y 25 años, fueron estrangulados y sus cuerpos quemados. Charles tenía un método cruel pero calculado. Primero ganaba la confianza de sus víctimas, las drogaba hasta dejarlas indefensas y, fingiendo cuidarlas, las llevaba a la muerte. Luego robaba sus pasaportes y usaba sus identidades para moverse por el mundo. Este nivel de manipulación psicológica fascina a quienes disfrutan de historias sobre criminales complejos, un tema que resuena mucho en España, donde series como Mindhunter o El caso Alcácer han capturado la imaginación del público. Marie-Andrée Leclerc, conocida como Monique, era una pieza clave en el juego de Charles. Actuaba como su cómplice perfecta,
a veces haciéndose pasar por enfermera o novia para atraer a las víctimas. Su relación con Charles era tan intensa como tóxica, y aunque algunos dicen que estaba bajo su control, ella participaba activamente en los crímenes. Este aspecto de la historia, donde una mujer se ve atrapada en la red de un manipulador, añade una capa de drama psicológico que seguro captará la atención de los espectadores españoles, quienes suelen disfrutar de historias con personajes complejos y dilemas morales. Uno de los momentos más impactantes de esta historia es la supervivencia de Dominique Renelot, un viajero francés que cayó en la trampa de Charles en 1976. Durante 3 meses, Charles lo envenenó lentamente, manteniéndolo débil bajo el pretexto de cuidarlo. Pero gracias a la valentía de sus vecinos, Nadine y Romy Rires, Dominique logró escapar. Este acto de resistencia es un rayo de esperanza en una historia oscura y resuena con el público español, que valora historias de lucha y supervivencia, como las que vemos en documentales sobre casos reales o en películas de suspenso. El verdadero héroe de esta historia es Herman Knippenberg, un diplomático holandés que no descansó hasta llevar a Charles ante la justicia. Cuando 2 backpackers holandeses desaparecieron, Knippenberg inició una investigación personal, compilando pruebas durante meses. Su dedicación y valentía son inspirantes, y su historia conecta con ese sentido de justicia que tanto apreciamos en España, donde casos como el de Dolores Vázquez han mostrado cómo la perseverancia puede cambiar el rumbo de una investigación. En julio de 1976, Charles y su grupo fueron arrestados en Nueva Delhi tras intentar envenenar a un grupo de más de 20 turistas franceses. Este fue el comienzo de su caída. En India, fue condenado a 21 años de prisión, pero aún desde la cárcel, Charles demostró su astucia. En 1986, escapó de la prisión Tihar en un plan digno de una película. Drogó a los guardias con dulces envenenados. Sin embargo, fue capturado nuevamente 22 días después. Esta audacia lo convirtió en una figura casi mítica, un villano que fascina y terrora al mismo tiempo, algo que los fans españoles del género True Crime encontrarán irresistible. En 2003, Charles cometió un error fatal al regresar a Nepal, tal vez buscando revivir su notoriedad. Allí fue reconocido y arrestado por los asesinatos de Connie Joe Brunswick, un estadounidense, y Laurent Carrier, un canadiense. Condenado a cadena perpetua, pasó años en prisión, hasta que en diciembre de 2022, a los 78 años, fue liberado por razones de salud. Hoy vive en Francia, donde escribe sus memorias y planea documentales, insistiendo en su inocencia. Su vida sigue siendo un enigma, y su historia continúa inspirando libros, documentales y series como The Serpent, de Netflix y BBC, e incluso una película Bollywood, Maine and Charles. ¿Cuántas víctimas dejó Charles Sobhraj? Oficialmente, solo fue condenado por 2 asesinatos, pero los expertos creen que pudo haber matado entre 20 y 30 personas. Él mismo confesó 12 asesinatos en algún momento, aunque luego lo negó todo. Este misterio sin resolver mantiene viva la fascinación por su caso, especialmente para los espectadores españoles interesados en la psicología criminal y los casos internacionales que han marcado época. ¿Por qué esta historia es tan relevante para el público español? Porque toca temas universales: la seducción del peligro, los riesgos de viajar solo, la lucha por la justicia y la complejidad de la mente humana. Además, muchos de los viajeros del Hippie Trail eran europeos, lo que hace que esta historia se sienta cercana. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más bellos, la cautela es clave. Charles Sobhraj no es solo un criminal, es un símbolo de cómo el carisma puede ser una máscara para el mal. Así termina la historia de la Serpiente de Asia, un hombre que aterrorizó a una generación y cuya sombra aún persiste. Si esta historia te ha impactado, déjanos un comentario contándonos qué te pareció.